Bien, vamos a empezar nuestro tema de hoy. Vamos a continuar con la fascinación en esos procesos obsesivos que lo vivimos siempre. Y dependiendo de nuestro estado de vibración, podemos tener ese contacto espiritual con los seres de luz, mentores, ángeles, arcángeles, o con los seres de baja vibración, con los espíritus imperfectos o espíritus impuros, como empieza la codificación de la doctrina espírita en la escala espírita. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, agradeciendo por nuestra vida, por todas las cosas buenas y maravillosas que hemos vivido hoy, por el aire que respiramos, por la paz y la tranquilidad que sí siente nuestro corazón, pidiendo la asistencia siempre de nuestros guías, de nuestros mentores, que nos amparen y nos protejan, y que el Divino Maestro abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para seguir adquiriendo ese conocimiento celestial y nos ayude a edificar ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Que su luz, su paz esté siempre con cada uno de nosotros. Así sea. Que así sea. Bien, hemos ido analizando la anterior clase, lo que es la obsesión y subyugación por parte de los seres de luz, que como es seres de luz elevados, espíritus bastante evolucionados comparado a nosotros, pues todo es programado en hora. Nada es al azar. Algo que ocurre lo contrario cuando se trata de espíritus de baja vibración o espíritus imperfectos, impuros, como lo va a calificar Allan Kardec en el ítem 102 del libro de los espíritus, cuando nos dicen los espíritus impuros están inclinados al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus dan consejos desleales, fomentan la discordia y la desconfianza. Para engañar mejor, asumen cualquier apariencia. Buscan a los hombres de carácter bastante débil para que cedan a sus sugestiones, a fin de perjudicarlos, satisfechos en poder retardar su progreso y en hacerles sucumbir en las pruebas que pasan. Y en el libro de los mediums, a partir del ítem 243, los guías de la humanidad nos van a decir de que hay ciertas características por las cuales nosotros podemos darnos cuenta si estamos siendo subyugados por alguna entidad de baja vibración. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que estamos recibiendo una interferencia espiritual en nuestros pensamientos. Nuestra mente es el campo donde se va a desarrollar las batallas más grandes, tanto de nuestro progreso o de nuestro estancamiento. Alguien por ahí decía de que cuando el apóstol Juan escribe sobre la batalla de Armagedón, en su Apocalipsis, y menciona los millares de soldados que se van a reunir allá, y decían, eso es figurativo. Ese campo de Armagedón o el valle de Megiddo es nuestra mente, donde
convergen cada segundo miles y miles de pensamientos, miles y miles de sugestiones que debemos irlo analizando a medida que nosotros vamos avanzando en este proceso de adquirir el conocimiento. ¿Y cuál es la primera indicación que nos está dando de que hay una idea inferior que nos está queriendo subyugar? Es cuando nos hacen dudar de quiénes somos. Por eso es que la tentación de Jesús en el desierto, esa historia que nos narran los 4 evangelios, es importante el verlo y el analizarlo así. Esa pregunta, si tú eres. Y los espíritus de baja vibración, los espíritus impuros, como nos ha mencionado Allan Kardec en el libro de los espíritus, siempre van a estar ahí para variar según el carácter del espíritu, según nuestros sentimientos y según la intención que tiene el espíritu de perturbar a la otra persona. Y ahí vamos a empezar a analizar por qué tratan de perturbar a la otra persona. No todos somos objeto de estas sugestiones o de esta subyugación de proceso obsesivo. Normalmente empieza esa sugestión por venganza. Cuando hay una entidad espiritual que ha sido víctima en una otra vida, no necesariamente tiene que ser la anterior a esta. Puede ser de muchas vidas atrás que nos han encontrado ahora en esta encarnación. Y ese espíritu pues trata de cobrarse aquello que nosotros lo hemos hecho. Hoy nosotros podemos ser inocentes y considerarnos así, soy inocente, no he hecho nada, para que lo que me esté pasando pues es un castigo de Dios, como le decimos. Pero como Dios no castiga, todo es ley, causa y efecto. Nosotros en otra vida hemos sido tan malitos que ahora estamos resarciendo ese mal actuar, no solamente aguantando este proceso, sino transformándolo. Si bien la entidad espiritual que nos va a querer subyugar está con esas energías de venganza, de odio, de resentimiento, nosotros tenemos la mejor arma cuando estamos encarnados, el amor. El odio nos dice, según los estudiosos de las vibraciones energéticas, el odio vibra entre 0 y 5 más o menos Hz. En cambio, el amor es una energía que va de los 350 a los 1000. Y la expresión más grande de esa elevada vibración es obviamente el Maestro Jesús, que según los estudiosos del magnetismo dicen que él vibraba encima de los 1500. Por eso es tan importante cuando nosotros sentimos esos pensamientos que nos hacen daño, que nos quitan el sueño, que nos dan ansiedad, que nos perturban aún la vigilia, que andamos ahí rebobinando y rebobinando un cierto hecho que ha podido pasar. Así sea una palabra que nos han podido decir y nosotros estamos pensando, ¿por qué me habrá dicho? ¿Para qué me habrá dicho? Y damos vueltas y vueltas y vueltas por el mismo pensamiento. Es que la entidad espiritual siempre va a tratar de hacer daño. El espíritu que por naturaleza le gusta ver sufrir al individuo, le hace esos momentos en que nosotros
entramos en esas vibraciones de ansiedad, de preocupación, aún entre lágrimas que nos puedan salir, la entidad espiritual se goza, se siente feliz por verte sufrir. Porque ese espíritu que te está mandando esas ideas, está haciendo esa conexión de periespíritu a periespíritu, es un ser que en sí te tiene envidia. Si sufro yo, también que sufra él o que sufran los demás. Ese es su pensamiento de la entidad espiritual cuando se acerca en plan de dañarnos, en plan de hacernos la vida, como decimos, de cuadraditos. Cuando tú en un día normal sientes de que no hay una causa para ese sentirte vacío, vacía, de por qué te sientes tan triste, tan apesadumbrado, que de repente miras al cielo y pareciera que fuera de bronce y no le encuentras sentido a nada, tú tienes que darte cuenta de que hay un pensamiento de una entidad de baja vibración que te está enviando, que está conectando contigo, por eso tú estás en esas fluctuaciones tan bajas de energía. Normalmente nosotros abrimos esa puerta para este tipo de conexiones cuando discutimos, cuando criticamos, cuando juzgamos. Por eso es que el Maestro Jesús siempre recomendaba, con la vara que tú mides serás medido. Y lo ideal es tratar de evitar el juzgar, el calificar a alguien. ¿Para qué? Para que no tengamos que entrar no solamente en este proceso obsesivo por una entidad espiritual, sino ante todo no abrir esas puertas que nos pueden llevar a un, no diríamos retroceso, sino a un estancamiento espiritual en tu avance. Porque si nosotros nos quedamos con esas ideas, con esas energías tan bajas, no solamente vamos a tener días terribles, llenos de sufrimiento, de angustia, de dolor, en la que todo te sale mal. Hay personas que nos llaman y nos dicen, tengo toda la intención, presento proyectos, elaboro propuestas, tengo mi iniciativa, pero de repente todo se queda en eso, en iniciativa, y todo se viene abajo. Y es ese momento cuando ellos sienten que todo está estancado, todos los caminos están bloqueados. Se sienten con tanta rabia, con tanta frustración, que no saben qué hacer y entran en esas depresiones y esos pensamientos que los torturan. Y es porque a veces las entidades espirituales que se han aproximado a nosotros, porque le hemos permitido por nuestra vibración que eso sí suceda. Pues ya quien permitió fue el encarnado, ¿sí? Eso no nos tenemos que olvidar. Es porque cuando uno hace el bien, no todos se alegran porque hacemos el bien. Hay encarnados y desencarnados que van a estar en desacuerdo por ese bien que estás haciendo.
¿Y por qué se sienten que esa rabia, ese enojo contra ti por hacer el bien? Porque ellos jamás se animaron a hacerlo. Y como ellos no pudieron hacerlo, también tratan de impedir de que tú lo hagas. Por eso hay personas que dicen, bueno, yo me esfuerzo todos los días por hacer el bien, hago oraciones, hago obras de caridad y sin embargo todo me va mal. Siento que en vez de avanzar estoy retrocediendo. Siento que en vez de ir a la luz voy hacia la oscuridad. Cuestionantes que no es tu sentir, sino que ellos te están influyendo en ese pensamiento. Y a través de ese contacto periespiritual te están transmitiendo su sentir. Por eso es tan importante el que nosotros manejemos bien dos conceptos, el creer y la fe. El creer en positivo y el creer en negativo, pero la fe es una. Entonces nosotros si miramos y sentimos que algo no está bien en nosotros, que nos hemos levantado súper bien, o a veces es al revés, nos levantamos tan cansados, tan fatigados, tenemos que reconocer de que hay una influencia más allá de nosotros mismos y tenemos que trabajar en nuestro sentir. Si nos estamos despertando muy cansados, fatigados, hasta enojados, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos, relajarnos, hacer la práctica de la respiración, lenta y profunda las inspiraciones, para empezar a limpiar esa energía que se ha acumulado en nosotros y vaya saliendo en cada expiración que hacemos. Hay gente que tiene tanto odio, envidia, malos deseos en el corazón que no me explico cómo viven. Si no tienen un problema en ese momento, maquinan, piensan cómo de hacer un problema a alguien. Piensan cómo lastimar, cómo ocasionar un sufrimiento a la otra persona. Y muchas veces eso se da no necesariamente por una influencia externa al espíritu, sino por el mismo espíritu encarnado. Recuerden que nosotros venimos de muchas vidas ya pasadas y que hemos tenido experiencias a veces muy, muy, muy dolorosas. Y nuestro ser espiritual trata de vengarse, más cuando se conoce al otro espíritu encarnado en otra persona. Y entonces se originan esas rivalidades. Aquello que a veces escuchamos decir, no me ha hecho nada, no es mi amigo, ni mi amiga, pero con solamente mirarlo es una patada al hígado. Y no sé por qué, pero me cae plomo. Y andamos renegando, perturbados, analizando y rebobinando del por qué y para qué. Por eso es que el manejar, el creer con la fe es importante para cada uno de nosotros. Desarrollemos mediumnidad o no. Recuerden que cada uno de nosotros es medium ya por naturaleza, en diferentes estados evolutivos, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de entrar en
contacto con las entidades espirituales según el estado vibratorio en el cual nos encontramos. Por eso las palabras de San Agustín tienen que ser parte de nuestros hábitos. El mirarnos al espejo para preguntarnos qué de bien hice hoy, qué de mal hice hoy, y las cosas malas para irlos mejorando. Es un proceso, no lo vamos a quitar de la noche a la mañana, pero al darnos cuenta nosotros vamos a ir trabajando en nosotros mismos. Porque recuerden, no podemos cambiar a nadie. A la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Por eso es que nosotros debemos subyugar nuestros pensamientos, recordando de que una entidad espiritual va a subyugar nuestra inteligencia cuando nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensamiento está siendo limitada. Limitada a través de los pensamientos que estamos recibiendo de la entidad espiritual o de una persona encarnada. Cuando nosotros recibimos una subyugación de pensamiento de un encarnado, por ejemplo, cuando te llama por teléfono alguien que está en sufrimiento, algún amigo o amiga, y te cuenta su historia entre lágrimas, y te va impregnando con esa energía y esos sentimientos que lo va aumentando, y tú al escucharlo con tanta atención te vas asimilando eso. Y entonces te quedas tú con el sufrimiento mientras la otra persona, como dicen, se desahogó. Te agradece y te dice, gracias por escucharme, ahora estoy súper bien. Pero ¿quién se quedó con eso? El que escuchó. Entonces, cuando tú ya sientes de que esta persona te va a llamar, o siempre te llama con sus quejas, sus problemas, ya tienes que empezar a hacer fluir la energía, para que esa energía que estás escuchando vaya fluyendo y no se quede en ti. Así como esta persona te dice, gracias, me siento bien ahora, tú también digas, gracias, yo también me siento bien, porque hice un bien al escucharte. Hice un bien al transformar las energías, al ponerlas en movimiento. Entonces hice un bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque fortalecí una virtud en mí. Tenemos muchos ejemplos nosotros que analizar, no solamente de la parte de lo que es nuestra doctrina espírita, de cómo Allan Kardec y los guías de la humanidad nos dan para herramientas para que nosotros podamos utilizarlas en nuestro diario vivir para no sufrir estas subyugaciones que están siempre a nuestro alrededor. Y también tenemos recomendaciones desde la más remota antigüedad, que están recopiladas en ese libro que se llama la Biblia. Y Eclesiastés nos va a decir, en el capítulo 4, del versículo 1 para adelante, dirige luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo, y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien los consuele. Por eso consideré más felices los que ya han muerto que los que aún viven. La opresión es esa sensación que sentimos cuando sentimos de que algo está más allá de nuestra propia fuerza.
Y eso nos puede pasar por entidades encarnadas o desencarnadas. Mire, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que analizar. Lo que dice, no hay quien los consuele. Para eso estamos nosotros preparándonos. Para eso nosotros estamos despertando esos dones espirituales que Dios en su infinito amor ha colocado en cada uno de nosotros para llevar consuelo, tener palabras que den vida y a través de tus actos, de tu forma de vivir, pues sea eso que impregne a aquellos hermanos o hermanas que nos acompañan, como vecinos, familiares, hijos, esposo o esposa. ¿Cuántas veces escuchamos decir, nosotros tenemos, o sea, llega del trabajo y te dice, estoy tan cansado, fatigado, ay, no sé qué hacer, no, me voy a dar una ducha y me voy a dormir. Y tú le esperaste con la comida y todo el cariño para recibirlo. Y te sientes frustrada, frustrado. Es ahí cuando recordamos estas palabras. Hay una opresión en ese ser a lo cual nosotros podemos ayudar. ¿Y cómo vamos a ayudar? No vamos a ayudar hablándole, porque como está frustrado, enojado, oprimido, puede reaccionar mal y nos puede tratar mal. Y en vez de ser solución, vamos a hacer un problema. Es manejar el campo energético. Lo que Filomeno de Miranda en esos libros de los pases espirituales nos escribe. Podemos retirar nosotros la energía negativa y colocar energía positiva. Y entonces este ser va a ir dejando. Eso no se hace en un proceso, es un proceso también. No es que yo lo voy a hacer hoy y ya está sanito de por siempre. No, voy a trabajar todos los días que pueda, todos los momentos que pueda, yo voy a trabajar retirando la energía y colocando buena energía. ¿Cómo también yo puedo proteger mi hogar de eso? Y Jesús nos los ha enseñado. Y hay una práctica que a los médiums siempre nos recomiendan. Cuando nosotros regresamos a casa, antes de entrar a la puerta de calle, debemos sacudir los pies, para que toda esa energía negativa que nos hemos traído, tanto en la movilidad, en el caminar y todo ese trajín que tenemos, se quede en la puerta. Y el viento y todas las entidades espirituales que trabajan también, lo van a ir retirando, pero no entraría a casa. ¿Y cuáles normalmente esas energías que nosotros sacudimos ahí en la puerta? La ira, el enojo y todas esas rabias que nos hemos cargado. Y entonces entramos a casa ya relajados, con buena actitud, con ganas de escuchar, de compartir. Es una práctica que debemos hacerlo, normalmente siempre lo olvidamos. Es por eso que el profeta Isaías nos va a escribir respecto al ayuno, recordándoles de que el ayuno no solamente se trata de no comer, el ayuno va más allá que de eso. Y nos va a decir que a mí me agrada, o sea, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Cuando encontramos a una persona en subyugación, muchas veces no es porque ha empezado ahora, siempre es un proceso. Puede que se esté manifestando en toda su fuerza ahora, pero eso empezó muchos años más antes.
A veces, cuando ya nacemos, ya las entidades espirituales ya vienen con nosotros también, para empezarnos a tratar de subyugarnos y hacer que nuestra encarnación fracase en los objetivos trazados. Recuerden la película de la vida de Divaldo Pereira Franco, como el obsesor, desde que él era niño, lo empezó torturando. Es a esto cuando nos dice, desata esos nudos. ¿Cómo voy a desatar un nudo espiritual? Con la comprensión, la compasión. Compasión hacia ese ser espiritual, sea encarnado o desencarnado. Hay obsesores encarnados también. Son aquellos que nos tienen, nos hacen la vida de cuadraditos. En esa compasión que yo voy a generar de mí para la otra persona o la otra entidad espiritual, es que yo voy a empezar a desatar esos nudos energéticos que hacen que yo esté ligado hacia ellos y ellos estén ligados hacia mí. ¿Cómo voy a romper esas cadenas de injusticia? Ahí entra lo que habíamos dicho hace rato, el creer. Yo debo creer en mí mismo, que tengo la capacidad para hacerlo. Tengo que agarrar la fe que me dice que yo tengo la asistencia espiritual de luz, que me va a dar las ideas y los instrumentos para realizar esta ruptura de las cadenas espirituales que nos atan a nuestros obsesores. Y esto es muy frecuente en nuestro tiempo y se va a poner un poquito más con mucha más frecuencia en los siguientes años. Porque están desencarnando de la época de la Gran Inquisición, no solamente en Bolivia, sino en todos los países. Se les está dando la oportunidad a estos espíritus para poder resarcir los daños que ocasionaron en ese pasado. Y el trabajo que se nos viene es, pues, obviamente muy, muy importante para prepararnos con conciencia, prepararnos en esa preparación integral que debemos tener. Conocimiento material, conocimiento espiritual de las leyes materiales y de las leyes espirituales. En Romanos, Pablo nos va a decir, hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que creer. Hay personas que nos dicen, ya estoy 20 años con lo mismo. He ido a todo lado, he ido a toda doctrina, ya no sé a dónde ir. Y no mejoro nada. Se ha vuelto conformista a esa vida que tiene. Y tu trabajo como persona es despertar esa fe que lo tiene dormido. Esa creencia que lo ha perdido, hay que recuperarlo a través de las charlas, de las conversaciones que vas a tener con la persona. Debes motivarle nuevamente a creer en sí mismo o en sí mismo. Elevar su autoestima. Y al elevar su autoestima, obviamente vamos a elevar todas las frecuencias vibratorias de este ser. Y vamos a cambiar su creencia de una creencia de no poder a una creencia de que puedo todo. Recuerden lo que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una frase que
Todos deberíamos manejarlo. ¿Y por qué debemos creer? Hay una historia que en la vida de Jesús nos narra los 4 evangelios y dice de que un papá lleva a su hijo para que los apóstoles lo sanen. Y los apóstoles no pueden sanarlo, así lo narran los evangelios. Entonces llega Jesús y el papá va a reclamarle. Y le dice, traje a mi hijo a tus apóstoles y no pudieron ayudar a mi hijo. A ver si tú puedes ayudarme. Y Jesús le responde que la incredulidad es el obstáculo. El no creer es el obstáculo. Y el no creer no estaba en los apóstoles, estaba en el papá. Y es por eso que el papá le va a decir a Jesús, ayúdame, yo sí creo, pero ayúdame también en mi incredulidad. Hay muchas veces que tú vas a empezar un trabajo de ayuda a alguien y de repente no va a haber resultados que tú esperas tenerlos. Ahí te tienes que dar cuenta que no es tu fe, no es que estás haciendo mal las cosas, sino que la persona no cree en lo que estás haciendo. No cree, no se siente capaz de recibir aquella ayuda. Se siente tan inferior que no lo acepta. Hay a veces que tú al sentir que no puedes avanzar, solamente cambia la metodología. No insistas con decirle, hacerle, motivarle. No cambia la metodología, como lo hizo Jesús. Y trabajar en la creencia, para que a través de ese renacimiento en el creer, las puertas se abran y la entidad espiritual pues sea auxiliada por los planos superiores. Por eso es que recordar lo que Josué nos dice. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo, donde quiera que vayas. El ser medium no es ser osado, sino es ser precavido. Y para ser precavido siempre hay que tener un día, empezar con oración y meditación. Siempre. Tanto para despertar como para irnos a acostarnos. Y que tener buenos sueños. Tener valor es quitarnos el miedo. Pero el miedo no a encontrarnos con entidades espirituales, como dicen, ¿no? El demonio con sus astas y no sé qué. No, sino quitarnos la duda. La duda es el daño más grande que nos hacemos y el obstáculo más grande que tenemos que vencer. ¿Estará bien lo que estoy haciendo o quizás estoy haciendo mal? ¿Debería ser caridad o no debería serlo? ¿Debería ayudar o no? O algo mejor. Los más religiosos dicen que sea la voluntad de Dios. Le he puesto en las manos de Dios. Y nos hemos olvidado que quien tiene que ser valiente, quien tiene que tener el valor para avanzar y hacer las cosas, somos nosotros. Nadie va a pelear tus batallas, nos dice Filomeno de Miranda en el libro de Desobsesión. Nadie va a pelear tus batallas, ni el plano divino, ni una persona encarnada. La única que puede luchar tus batallas eres tú mismo. Nadie puede tomar tu lugar. Y recordar de que el plano divino con sus ángeles, arcángeles, tu ángel de la guarda, tus guías y mentores siempre están contigo.
donde quiera que vayas. Nunca hay que olvidar eso. Hay una historia bien conmovedora de este tema de lo que es la obsesión en este ítem de la subyugación. Cuando el apóstol Juan nos va a escribir, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y para hacer estas obras que el Maestro Jesús nos ha encomendado a cada uno de nosotros, debemos recordar algo bien importante. ¿Quién eres? Y en esa conexión de quién eres, debes recordar ese momento sublime de cómo llegaste tú a esta vida. En ese momento de la fecundación, como nos explica el libro de los espíritus, cuando vamos a regresar a la vida corporal, hay una energía única, hay una célula única que se genera en ese momento. Y esa célula, esa energía única, no se pierde, se queda en ti, se quedó en mí también y en cada uno de nosotros. Es a eso a lo que se refiere el Maestro Jesús cuando nos da esta enseñanza de que nosotros podemos hacer obras mayores a la que Él hizo. Si nosotros entramos en esa conciencia de quién somos y de que hay una energía creadora en nosotros, en ese principio que fue nuestra encarnación, podemos conectar con esas energías crísticas, esas energías que el Maestro Jesús nos enseñó cómo se puede conectar, cómo se puede hacer realidad aquello que tú anhelas. Pero para eso necesitas hacer el trabajo íntimo en ti mismo. El ya no buscar externamente algo que lo tienes dentro. Siempre está dentro de nosotros. Y esa expresión del ser, nosotros, tal cual el Maestro Jesús nos ayudó a identificarlo, en ese ejemplo de vida que Él dio en su momento cuando visitó la tierra, nos dice de que se encontró con un hombre que estaba poseído, subyugado, que las personas lo habían encadenado, pero él aún rompía las cadenas y se iba a los cementerios. Y Jesús le pregunta a este hombre, o sea, a través del hombre a la entidad que está con él, y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y ellos le responden, somos legión, dándonos a entender que nosotros, cuando entramos en un contacto muchas veces con las entidades de baja vibración, no estamos entrando en contacto con uno solo, sino con muchos. Por eso es que el trabajo debe ser metódicamente preparado, con todo el cuidado que se requiere, porque estamos tratando vidas y vidas eternas. Y hay algo que a mí en lo personal
revisé todo lo que es lo doctrinal, lo que Allan Kardec nos escribe, y no hay en ninguna parte esto que narra la historia de los evangelios, cuando dice de que las entidades espirituales le rogaron a Jesús para que los dejara entrar en los cerdos. No sé cómo pasaría ese fenómeno, no hay una historia, una obra dentro de la doctrina espírita que nos pueda explicar cómo pasó eso. Solo tenemos en este hecho, narrado en la Biblia. Pero nosotros nos vamos a quedar con esa enseñanza de este pasaje, de que hay entidades que van a pedirte a ti un beneficio antes de dejar a la otra persona. Normalmente, ¿cuál es ese beneficio según mi experiencia que tengo? Cuando nos piden cuánto tiempo necesitan o necesitamos nosotros para mejorar, que ellos se van a retirar, pero por un tiempo nada más. Y el tiempo que tú marques es el tiempo en que ellos te van a dejar para que tú te mejores, puedas realizar las obras que tienes que realizar, para cuando ellos regresen a buscarte ya no te encuentren, porque estarías en otra faja vibratoria. Sintonía, vibración, energía. Nunca debemos olvidar que son las tres cosas que nosotros manejamos y debemos manejarlo bien todos los días de nuestra vida. Y para terminar este tema de la subyugación, un mensaje que nos da Suley Caldas en el libro Sembradores de Estrellas. El mensaje de Jesús permanece vivo, vibrante, impulsando la redención de los hombres y preparando el mañana dichoso, que para todos nosotros comienza a partir de ahora. Dios es un Dios de hoy, no es un Dios del mañana ni del futuro. Por eso es que Suley Caldas nos va a decir que nuestro mañana dichoso para cada uno de nosotros empieza hoy, en esa decisión que debemos tomar de hacer el bien siempre, de servir a los demás, de ayudar, y que nuestro objetivo de vida tiene que ser ese, ayudar a todos los que podamos ayudar. Si tienen alguna consulta, pregunta o acotación, adelante. Bien, si tienen alguna duda, pues lo mandan por el grupo también. Agradezcamos a Dios por permitirnos reunir esta noche. Agradezcamos por nuestras vidas, porque sigamos avanzando siempre hacia esos objetivos sublimes a los cuales hemos venido. Permítenos, oh Maestro Jesús, el realizar cada obra con amor, el extender la mano con comprensión y compasión, el dar un abrazo con esa energía amorosa que el universo coloca en nuestro ser, y que podamos dar el ejemplo de que tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti.
Eres tú quien nos bendice. Eres tú quien nos guía. Y es tu luz divina que ilumina nuestro sendero evolutivo. Ayúdanos hoy y siempre a seguir firmes en ese camino de la sublimación espiritual que cada uno de nosotros sigue, hoy y por siempre. Que así sea.